Jesús de Nazaret fue procesado jurídicamente, es decir, fue sometido a juicio, pero tuvo dos juicios. Uno ante el Sanedrín, un juicio de orden jurídico, procesado por el sumo sacerdote, por Anás y también por Caifás, en su casa, convocando al Sanedrín. Revisaremos hoy si efectivamente este fue un juicio con todas las de la ley o no. Después es presentado ante Poncio Pilato, el gobernador plenipotenciario del César, y piden que sea crucificado y le exigen a Pilato su cruz. Poncio Pilato dijo: no encuentro culpa en este inocente, y después lo sentenció a flagelación y después a la muerte en cruz. ¿Qué injusticias se cometieron durante estos procesos? Acompáñeme hoy en el Pulso de la Fe para tratar este tema con 4 expertos analistas del proceso jurídico de Jesús. En efecto, queridos amigos, el tema de hoy es analizar, debatir, profundizar en el proceso jurídico de Jesús. Hubo 2 procesos, uno de carácter judío ante el Sanedrín, con la presencia de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Hubo otro proceso jurídico ante Roma, con Poncio Pilato como juzgador. ¿Cuántas injusticias o cuántas justicias, digámoslo así, se cometieron en ese proceso jurídico en el que el juzgador Poncio Pilato dijo: no encuentro culpa en este inocente, y después lo estaba mandando a crucificar? De eso hablaremos hoy. Recibo con afecto al físico Adolfo Orozco, presidente del Centro Mexicano de Sindonología de la Arquidiócesis de México. Adolfo, bienvenido. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a ti. Y físico por la UNAM, la máxima casa de estudios en México. Así es. Y no viene solo, viene con su compañero, también investigador e historiador de la UNAM, Jorge Traslocero. Jorge, bienvenido. Roberto, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Muchas gracias. José Alberto Villasana, filósofo por la Universidad Gregoriana de Roma y teólogo por el Angelicum, también de Roma. José Alberto, gracias. Gracias por la invitación, Roberto. Y el licenciado Jesús Guerrero, abogado. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Muy buenos días. La primera pregunta es: ¿verdaderamente se le puede calificar al proceso jurídico de Jesús como tal? Es decir, como un proceso jurídico, como un juicio. ¿Se reunieron las características para que a lo que sucedió se le pueda llamar juicio? ¿Quién empieza? Pues yo creo que aquí el más indicado es el abogado. Tú pimponeas, yo diría que tal cual aparece en los evangelios y en los relatos históricos, pues sí, viene a ser un juicio formal, pero muy desaseado. ¿No ¿Es así? formal, Jesús? Definitivamente sí existen 2 juicios como tales, el primero ante el Sanedrín y el segundo ante Poncio Pilato, aun cuando tienen sus peculiaridades. Ahora, en el caso del juicio ante el Sanedrín, es un juicio plagado de violaciones a la propia ley de los hebreos, ¿no? A la propia ley judía. Entonces, si hay un juicio plagado de violaciones a la ley, ¿se puede considerar juicio? Sí, claro, ¿Sí? que fue juzgado, ¿no? Eso no cabe duda, y están los evangelios, fue condenado a muerte, ¿no? ¿A qué tipo de violaciones te refieres? Violaciones dentro del proceso, violaciones dentro del proceso legal instruido en contra de Cristo, violaciones clarísimas, todas ellas, lo cual no se podría determinar que no es un juicio, sino que es un juicio plagado de irregularidades, ¿no? Y que pudo haber sido declarado nulo, inclusive por Poncio Pilatos, ¿no? Adolfo, ¿tú reconoces algunas irregularidades? ¿Estás de acuerdo con el abogado? Sí, desde luego. Yo creo que el primer punto es que es capturado en la noche y es llevado a casa de Anás primero, y ella tiene un primer juicio ante Anás. En la noche, cosa que era contraria a la ley judía, los juicios tenían que ser en el día. Presentan una serie de testigos, ninguno de cuyos testimonios es definitivo, hay contradicciones entre ellos. Finalmente lo llevan ante Caifás, ¿verdad? Caifás no logra encontrar culpa en él y solo lo puede condenar cuando lo reta
por Dios, por Dios, a que diga si es el Mesías. Y entonces él reconoce que es el Hijo de Dios y Caifás dice, es un blasfemo, por lo tanto hay que condenarlo a muerte. Sería blasfemo si no fuera cierto. Tú sabes, Adolfo, que, qué tipo de, digamos, personalidad se le daba a un reo hace 2000 años entre los judíos. ¿Era inocente hasta demostrar su culpabilidad o era culpable hasta demostrar su inocencia? ¿Lo sabes? Bueno, yo creo que era inocente porque para eso necesitaban a los testigos, ¿verdad? Porque no había la presunción para detenerlo, sino se necesitaba que alguien declarara contra él para en esa forma poderlo juzgar, ¿no? Ajá, pero dime una cosa, Jorge, verdaderamente en ese juicio, pues entendemos como tal, ¿no? Un juicio como un proceso en el que se va a revisar si un acusado es culpable de la acusación o no. Verdaderamente en el Sanedrín, en casa del sumo sacerdote, decía Adolfo Orozco, cosa que me parece muy raro, ¿no? Que de pronto una casa se convierta en un tribunal. Juzgado, en un tribunal. ¿Verdaderamente estaban investigando si era culpable o ya lo dan por culpable antes y solo buscan una justificación para la sentencia a muerte? Yo creo que es muy clara la segunda hipótesis que planteas. Es decir, vamos a ver cuándo se instituye un tribunal. Es decir, cuáles son los elementos que deben concitarse para que podamos hablar de un juicio. Y son 3 elementos. Debe haber una parte que acusa, cualquiera que ésta sea. Debe haber un acusado y debe haber un juez. En ese sentido, sí estamos ante un tribunal de manera irregular. Se supone que hay unos testigos de cargo, se supone que lo está buscando la autoridad para que responda a esos cargos y hay un acusado. ¿De O acuerdo? sea, un acusado, un acusador, Ajá. un juzgador Ajá. y un abogado. Sin los 4 no hay juicio. Sin los 3. Basta con ¿Cuál que me haya sobró? el acusado, Ajá. el acusador y el juez. Ah, Ya los abogados vienen aquí a representar a cualquiera de las partes. Por ejemplo, en nuestro sistema o en la tradición jurídica occidental, la parte del acusador la puede en casos criminales puede ser o un fiscal o puede ser un ministerio público, cual es el caso de México. Y por la parte defensora puede ser un procurador, pues un abogado defensor de oficio. ¿quién era el acusador de Jesús? Hasta donde yo entiendo, el Sanedrín Ah, sí. es el que mismo Sanedrín. El acusador. el juzgador. ¿Y quién es el juzgador? El juzgador es el mismo. Sanedrín. O sea, mismo Sanedrín. tenemos aquí El mismo juez Sanedrín, y parte. juez Así y es. parte. Juez y Es parte. una de las Ahora, violaciones. Ahora, Sí, es una de tenemos las- también, yo creo que hay algo que seguramente Jesús nos puede explicar mejor, pero hay una particularidad que lo hace muy distinto a nuestra época. Es un juicio de índole religiosa. Es decir, hay razones religiosas que tienen que entrar ahí. Se supone, y el cargo principal contra Jesús es, ha violado la ley. ¿Sí? Él se ha declarado ser él mismo la ley. Aquí me parece que es muy esclarecedor en este tipo de cargos la obra del Papa Jesús de Nazaret, en donde explica cuál es exactamente la Benedicto predicación, la de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret. Él ha violado la ley, ¿sí? Porque se ha declarado, ¿sí?, ser el Hijo de Dios. Además, otro cargo muy Ajá. importante, ha dicho que él puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Sin embargo, José Alberto, esto que dice Jorge, la Sagrada Escritura dice claro, ¿no? Él ha dicho que destruirá el templo en 3 días, pero no había testimonios que lo confirmaran. No había había algunos testigos, digamos, comprados, por así decir, que empezaron a lanzar acusaciones en contra de ellos. El mismo Evangelio dice que se contradecían entre sí y que no llegaban a constituir, digamos, una razón para condenarlo. Es por eso que después a Caifás le hacen pronunciarse sobre el tema de la blasfemia, que ninguno de los testigos había tocado. Efectivamente. O Entonces, sea, lo acusan de incitar, lo acusan de decir que destruyó el que santuario. destruyó el templo, exactamente. De que no respetaba el sábado. Que no respetaba el sábado también por las curaciones que había hecho en sábado. En fin, por diversos temas que se habían puesto de acuerdo con testigos pagados, testigos comprados, que dice el Evangelio que se contradecían entre sí y ninguno de ellos era una razón para establecer una condena. A ver, retomemos esto que acaba de salir hace unos minutos aquí, que hable el abogado. Jesús se dijo, a ver, como dicen ustedes los abogados, diga usted si es como fue, Sí, es cierto ¿no? como lo Si fue. es como es,
que el acusador era el Sanedrín y el juzgador era el Sanedrín, ¿en efecto? Sí. Es decir, ¿está Jesús solo contra todos y de paso no tiene abogado o sí? Así es. Aquí, digo, los datos que tenemos derivan de los evangelios, de los 4 evangelios. Entonces, vamos, no hay algún mecanismo que nos permita profundizar en el mecanismo que tuvo el juicio. Sin embargo, vamos, de lo que podemos ver, existen diversas violaciones. Una de ellas es esa, ¿no? Precisamente que quien lo acusa y quien lo juzga es el propio Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad judía en materia de juicios, efectivamente, como lo comenta Jorge, juicios de carácter religioso. Es decir, ahí se veían, se entendían o se referían violaciones a la ley judía, a la ley hebrea. Entonces, una de las violaciones fundamentales es esa, es juez y parte, el Sanedrín, los sanedritas, particularmente el presidente del Sanedrín, que era José Caifás. Otra de las violaciones que comentaba hace un rato Adolfo, es en el sentido del principio de publicidad, que es un principio básico en cualquier juicio. Es decir, que los juicios tienen que ser públicos. De allí que Adolfo manifestara su, digamos, inquietud o su desacuerdo con que fue juzgado de noche. Si fue juzgado de noche y en la casa del juzgador acusador, no hay publicidad. Y con un agravante más todavía, ¿sí? Por si faltaran agravantes. No solo tenía que haber publicidad, sino que tenía que estar constituido el tribunal completo. El Sanedrín tenía que estar completo. Debía haber quórum. Sí, debía haber más que quórum, es decir, se está juzgando la ley tiene que ser juzgada en su totalidad, es decir, es un cargo el más grave que puede haber contra un judío, porque está violando la ley mosaica, la ley de Dios, concretamente. Y dentro del Sanedrín, pues no todos están contra Jesús, ¿verdad? No todos ven en él falta grave, según son los evangelios. Pero no fueron invitados. Y no son invitados a formar el tribunal, ¿verdad? Entonces, no solamente estas irregularidades, sino que solo están presentes los enemigos de Jesús. Sí, y otra agravante también, aparte de de la diurnidad, es el de la publicidad en el sentido del lugar donde se tenía que haber llevado a cabo ese juicio, que es precisamente en el templo, en un tribunal especial para eso. Aquí también se violó ese principio y se llevó a cabo en una casa privada. Sí, no, bueno, nomás imaginemos, es como si se celebrara un juicio en la casa, no hay en la biblioteca o en la sala, del procurador. Del Procurador General de la República, ¿no? Algo así. O en la casa de campo, ahí en Cuernavaca, en un ministerio público. Y dices, ¿por qué? Claro. Y además, ¿quiénes fueron convocados, no? Tú dirías, ¿quiénes faltaron, José Alberto, a ese juicio? Evidentemente Nicodemo. Bueno, sí, el Evangelio José nos habla de de varios integrantes del Sanedrín que han reconocido en Jesús al Mesías, que pues están atentos a escucharlo, aunque sea a veces de escondidas, pero está José de Arimatea, está Nicodemo, y podemos suponer que había varios más que empezaban, digamos, a reconocer en Cristo al Mesías. Sin que el Evangelio lo precise, sí es muy claro cuando dice, había quienes no estaban contra Jesús. ¿Sí? A lo mejor no estaban a favor, pero con toda seguridad no estaban en contra. No estaban en contra. Adolfo Orozco, ¿te suena la expresión conviene que muera este hombre en lugar de que mueran 1000? Claro que me suena. A ver, ¿quién la dijo? La dice Gamaliel, no. ¿Caifás, Anás? No, es otro de los miembros del Sanedrín. Ajá, un integrante del Sanedrín. Un integrante del Sanedrín. Y lo dice en el sentido de que como había mucha efervescencia por las enseñanzas de Jesús, era mejor que en vez de tener, ellos decían, una revuelta, pues que muriera un hombre. Pero no está juzgando si es culpable o no. Simplemente está haciendo un balance político. A lo mejor mueren más y mejor que muera que nos anda levantando aquí, ¿verdad? Yo diría que hubo grilla, diríamos nosotros ahorita, ¿verdad? Se cita nada más a las gentes adictas, se lleva plebe, porque hay gente que está gritando contra Jesús en el mismo juicio en la casa de plebe es Anás. pueblo. Pueblo, ¿verdad? Pero pueblo que va a gritar, a ofender, a golpear, a escupir al condenado. Bueno, todavía no está condenado, ¿verdad? Que están juzgando. Acarreados Digamos, ahora, ¿verdad? ¿no? Entonces, hay toda una manipulación
política para tratar de obtener una condena en un juicio, que como bien se decía, no fue un juicio, ya estaba, ya se buscaba, ya se sabía qué se quería. No estaba juzgando si era culpable o no. Por es, eso, así Jesús, a ver otra vez el abogado, por eso le citaba yo a Adolfo Orozco esta expresión: conviene que muera un hombre en vez de que mueran más. Es decir, previamente lo quieren matar. Claro. Entonces, Ajá. está previamente juzgado, previamente sentenciado, lo llevan a la casa del sumo sacerdote a representar un teatro, Y en teoría a llevar política- a cabo una dramatización. Ajá. Y en Efectivamente, teoría política ese efectivamente. principio tiene nombre y apellido. No A ver, sé, ¿cómo se perdón, llama? Jesús. Razón de Estado. Desafuero. No, razón de Estado. Son de Estado. Razón de Es la Estado. razón de Sí. Estado. Ajá. ¿sí? En aquel entonces a lo mejor tenía otro nombre, pero esa es la razón de Estado. Esa es cuando la supervivencia del aparato del poder es más importante que la supervivencia de un ciudadano o de una persona o de un miembro del reino, hay que aplastarlo. Y eso Sí. se llama razón de Estado. Y ese es el principio del fascismo. Hoy le llamaríamos así, siendo un Primero poco el anacrónicos. Estado, después Primero el el hombre. Estado, después el Estado y al último el Estado. Ah, y si el queda hombre no tiempo, entra. el Estado. Y se explica un poco, si me permite, Roberto, por la Sí. situación en que vivía en ese momento el pueblo hebreo. Es decir, estaba bajo una dominación romana. Venía a ser, digamos, una provincia conquistada por el imperio. Entonces ellos dicen, bueno, no sea que Jesús siga creciendo con más seguidores, con más, y se haga aquí un desorden tal que los romanos nos aplasten. A eso se refiere. Pero, esa- Bueno, Alberto, pero así- ya se dirige José Alberto Villasana hacia el tema que vamos a tratar después de una pausa. Todavía no tengo que enviar a pausa, no se preocupe. Que es Roma. A ver, primero hacen todo esto y luego tienen que llevarlo ante Roma. Hacia allá dirige sus pasos José Alberto y hacia allá vamos nosotros también. Pero antes dinos, Adolfo. Quiero hacerle un comentario a Sí. lo que decía también José Alberto. Pero yo creo que lo que más le molestaba a los judíos era el ataque a los escribas, a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, les dice, les gusta vestir bien por fuera y salir en primeros lugares, pero cargan sobre los demás cargas que ellos no quieren cargar. O sea, yo creo que lo que más les molestaba, más que el temor a Roma, que desde luego lo tenían, era esta forma como Jesús los descubría, los desnudaba, digamos, ante el pueblo, un haciéndoles ver reto que a eran la autoridad. que eran, Un reto este, A ver, ¿y qué te parecen estas Días dos, falsos. Adolfo? Esta viuda, con esas dos moneditas, ha dado más que todos ustedes. Ajá. Les echa el negocio para abajo. Y luego, ¿qué te parece esta? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Claro. Y piensan que se refiere al templo, ¿no? Ay, se está refiriendo a nuestro templo, que es aquí nuestra casa sagrada, y no ven que se refiere al mundo entero. Me parece, entre Así paréntesis, es, que el sí. asunto tiene vigencia hoy en nuestros días. Se ha convertido la casa de mi padre, que es la casa que nos puso para vivir, es decir, o sea, Ajá. el Roberto. planeta Tierra en una cueva En de una bandidos. cueva. Y además- a ver qué dice Benedicto y además XVI imagínense- en la ONU, fíjate Ajá. por qué, el próximo mes de abril, cuando esté allí en la ONU, a ver qué les dice a la Asamblea de las Naciones, qué han hecho con la casa del padre, que es la Que es creación. el planeta, claro. A veces no claro, debe ser lo claro. mismo, la han convertido en una cueva de ladrones, Así con es. altos intereses, con deudas moratorias que cobran, con Matando- cerrar fronteras, construir muros, etc. Matando de hambre a la mitad de la población. Pero además, dicho, parafraseando un poco a nuestro tiempo, que creo que es importante, Jesús ataca a los intelectuales, a los académicos, a los políticamente correctos, cuando dice maestros de la ley y fariseos hipócritas. Es decir, Sepulcros blanqueados. decía periodistas, intelectuales, Sí, sí, amigos de lo políticamente Digamos, a todo el correcto, sistema. son una bola de hipócritas porque conociendo la puerta de entrada al reino, ¿sí? Teniendo las llaves, ni entran ni dejan entrar. Casi les dice, son como el perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Es decir, conociendo la verdad, no permiten que el pueblo la conozca. Sabiendo cuál es el camino, le impiden al pueblo que siga el camino. Quiero ver hoy en día cuando alguien, como el Papa en la ONU seguramente será, se le quita lo políticamente correcto, no lo dejan entrar, por ejemplo, a la Universidad De la Sapienza. de la Sapiencia, ¿verdad? Por ejemplo, Bueno, ¿sabes qué hubiera hecho? Sacudirse el polvo de las, de las sandalias de y las seguir adelante. babuchas papales, ¿no? Y Que darse la que vuelta. básicamente es lo que Pues hizo es el lo Papa. que hizo, Fue lo que hizo. básicamente lo que Es hizo. Sin lo el que hizo el gesto, ¿no? Papa, ¿no? Sí. Si no me quieren recibir, no me reciban. Ajá. A ver, estamos Pero a llegando... Jesús lo querían matar. Claro, Es decir, había una Oye, intencionalidad por una razón de a Estado Juan Pablo II también. y tampoco le hicieron ¿Qué, juicio alguno. qué no lo balacearon en la Plaza de Claro. San Pedro un 13 de mayo? Claro. Lo querían matar. Claro. Porque era políticamente inconveniente. A ver, yo usé una palabra hace rato. Querían desaforar a Jesús.
La palabra la conocemos, es contemporánea, ¿no? Bueno, es del sexenio pasado, pero Pero, entender, una es desaforado, podemos hacer de él lo que queramos. Cuéntame, Jesús. digo, propiamente, lo que comentabas hace un momento es absoluto, ¿no? Es trayéndolo a nuestro tiempo, una personalidad como la de Cristo sería nuevamente crucificado, por supuesto, o sea, por la cuestión incómoda, los intereses en contra de los sistema. cuales iba, en contra del sistema. Aquí recordemos que el manejo del dinero en el templo era un monopolio precisamente de los sanedritas, ¿no? Entonces Negociazo. es un negocio. Entonces, al ir en contra de ese negocio es que deciden, y vamos, es una de las razones, la otra de la que se comentaba hace un momento, es que se decide culminar con su vida, ¿no? Dado que Mesías o quienes se proclamaban Mesías, hubo muchos paralelos a Cristo, vamos, no era una figura única, o sea, había muchos pseudomesías o muchos autonombrados mesías o muchos personajes en quienes el pueblo hebreo veía la posibilidad de un nuevo Mesías, ¿no? Entonces, aquí fue una cuestión diversa, fue una cuestión ejemplífica y particularmente atacar a la figura de Cristo. A ver, nos estamos acercando a un punto en el que, mire, esto se pone bueno. Yo debo hacer una pausa breve, regresamos pronto, pero dejo aquí en la mesa dos preguntas para ustedes. ¿Sabían quién era, sí o no? Lo está diciendo Jesús Guerrero, lo ven como un Mesías. Y la pregunta, ¿sabían quién era o no? Me refiero a ¿pensaron que era un carpintero, hijo de José? Es decir, a estos hombres que estudiaban y conocían y que tenían un ojo escrutador, pasó desapercibido que nació de una virgen en Belén, que era descendiente del rey David por su filiación adoptiva con José, su coloquium a los 12 años de edad con los doctores de la ley en el templo de Salomón en Jerusalén. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los paralíticos caminaban, los leprosos quedaban limpiados. Las revivificaciones de Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda, ¿no se daban cuenta o sí sabían quién era y dijeron, vamos a matar al hijo y nos quedamos con la casa del padre? Hago una pausa, regreso con esto, ahí está la pregunta, y regreso también para ir ante Pilato, a la fortaleza Antonia, al pretorio. ¿Por qué Pilato dijo, no encuentro culpa en este hombre? ¿Por qué Pilato dijo, es inocente, qué mal ha hecho? Y luego lo manda a flagelar y luego lo manda a crucificar. Volvemos con esto. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre el proceso jurídico de Jesús. Estoy platicando con el licenciado Jesús Guerrero, abogado. Estoy platicando con el licenciado José Alberto Villasana, filósofo por la Universidad Gregoriana de Roma y teólogo por el Instituto Angelicum de Roma. Estoy platicando también con Jorge Trasloceros, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estoy platicando con el físico por la UNAM, Adolfo Orozco, quien además de ser un científico, pues es un hombre de fe, ya que es presidente del Centro Mexicano de Sindonología de la Arquidiócesis de México. Antes de la pausa dejábamos esta pregunta en la mesa, que es una pregunta cuya respuesta nos puede enchinar la piel y hacer que los pelos se nos paren. ¿Sabían quién era, sí o no? Es decir, ¿mandaron a la muerte a un carpintero o mandaron a la muerte al Mesías? ¿Quién le entra? Yo planteo una hipótesis previa. Antes de tu hipótesis, nomás déjame recordarte la parábola de los viñadores homicidas. Ajá. Que se las receta Jesús y dice, después de esto querían matarlo. Querían matarlo. Ahora, hay una cuestión aquí que me parece fundamental. Es claro que algunos reconocieron que sí era, sus discípulos. Es claro, y en eso el Evangelio de Juan, en el encuentro ¿Pero lo con abandonaron, Juan y Jorge? Andrés, unos lo traicionan, otros de puritito miedo van y se meten en el rincón más oscuro que encontraron. Bueno, pero la imagen de Jesús, es decir, Juan la deja muy clara.
saben quién es, saben que es un carpintero, saben que es el hijo de María, saben que José es el padre adoptivo, saben una serie de cosas de Jesús. Eso es clarísimo. Digo, ¿dónde estaban los Y al escribas mismo que tiempo- platicaron con él cuando tenía 12 años? No, pero al mismo tiempo, vamos con los... Y al mismo tiempo se están preguntando constantemente quién es este hombre. Es decir, por lo menos la sospecha está perfectamente fundada de que él es el Mesías. ¿Sí? Y esto me parece muy importante. Es Sí, decir, pero la pregunta es, ¿Mesías, como decía Jesús, o falso Mesías? no, Mesías. O sea, ¿tú estás diciendo que condenaron a muerte al Mesías verdaderamente y sabían quién era? Yo estoy diciendo que por lo menos tenían el temor de que fuera. Bueno, me ¿sí? estoy sintiendo Lo cual mareado, ya es bastante Jorge. grave. No. ¿De No, no, veras? pero eso es bastante grave. Es decir, fíjate, si yo tengo la certeza que es, y es mi enemigo político, y lo mato por una razón de Estado, soy un perverso, pero hay una razón. No, aquí a mí me parece más escandaloso. ¿Qué? Tengo miedo que Ajá. sea, y por el puro miedo de que sea, lo asesino. Pero además algo más importante, Ajá. que apuntaría a una conciencia sobre el mesianismo de Jesús. No basta con mandarlo matar. ¿A poco no tenían Claro. cuates para mandarlo matar? Claro. Había que deslegitimarlo Exactamente. hasta sus últimas Desaforarlo, consecuencias. decíamos hace rato. Es más grave todavía. Sí, no nada más es quitarle un privilegio, es deslegitimarlo totalmente frente a un juicio manido y como sea, para que a todo el mundo le quede claro de que ese es basura. Sí, A ver, Adolfo, ¿sabían quién era? ¿Mataron al Mesías? Cometieron, ahí voy con la palabra que les ha chocado a muchos durante muchos años. Es un pueblo teocéntrico y matan a su Mesías y cometen un deicidio, asesinato de Dios. Pues mira, yo creo que tenían todos los elementos para saber que era el Mesías. Wow. Tenían los profetas, sabían lo que habían dicho todos los profetas sobre el Mesías. En Jesús se cumplían todas las profecías. Él mismo, en una ocasión, en el templo, cuando lee una parte del Evangelio, dice, esto se ha cumplido el día de hoy. Pero yo creo que no tenían la certeza moral del 100%, que ni sus mismos discípulos la tenían. Así es. Ellos mismos tenían ciertas dudas, no sabían si iba a resucitar o no. Las mujeres fueron el domingo a buscar un cadáver, por supuesto Entonces, que no yo sabían creo quién que es. no eran 100% conscientes, pero como Así dice es. Jorge, tenían miedo de que fuera. Y por eso la inteligencia, llamémosla así, de Caifás, que dice, yo te conmino en nombre del Dios vivo, Ajá. que me digas si eres el Y Mesías. le responde, yo soy. Y entonces Jesús ya no puede decir otra cosa. No Y va a le decir dice- una mentira. Y le dice la verdad. Ni modo que le diga, no Yo soy, soy. imagínate. Y entonces Caifás se cierra y lo considera una blasfemia. ¿Cómo estaríamos argumentando hoy en día, Adolfo, si Jesús le hubiera respondido a Caifás, no soy? No, pues no No, sería. bueno, no estaríamos sería, aquí no haciendo hubiera este sido programa, claro, ¿no? hubiera sido. Estás hablando, no sé, de otra cosa. claro. no Entonces le dice, estarías sí, aquí. yo soy. Ajá. Y con el porcentaje de probabilidades de que fuera, ¿prefieren destruirlo? No entiendo. Claro, aquí hay otra cosa que no podemos pasar por alto. Independientemente de lo que establecían las escrituras, de lo que hablaban los profetas, hay una desviación en lo que cree el pueblo judío que debe ser un Mesías. Vamos, ellos creen que un Mesías va a ser un libertador, que los libere del Yugo romano. del yugo romano y que va a ser un militar, vamos, un guerrero, Político. ¿no? Un político, un guerrero que lleve al pueblo hebreo no solo a liberarlos de Roma, sino a conquistar el mundo que les fue ofrecido, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo no encajaba en el contexto de En una Mesías. característica de ese Exactamente, Ahora, en ese mesianismo que busca el pueblo, el pópulo, ¿no? Vamos, no así los maestros de la ley, quienes sabían, por supuesto, no a ciencia cierta, sino quizá no lo hubieran Pero matado, ¿sabes ¿no? también qué Tienen cosa miedo, Jesús? yo creo que el argumento, tienen miedo de que sea. Ahora, esto que está diciendo Jesús me parece muy importante. No, Los pues mismos todo lo que se evangelios... está diciendo aquí hoy, Sí. Jorge. No, pero... Está sacando chispas. No, pero esto. es esta parte que está diciendo me parece fundamental. Recordemos sobre todo el Evangelio de Juan, como cuando se da la multiplicación de los panes, que está toda la turbamulta escuchándolo hablar, se da la multiplicación de los panes, dicen, este le da de comer al pueblo, proclamémoslo nuestro rey. Ujú. Y Jesús agarra la lancha y se cruza el lago y se va a otro Se lado. va. Y se va. Y van y lo encuentran ahí, ¿no? Rehúsa. ser Rehúsa, proclamado rey. sí, a mí no me proclamen rey, mi reino no es de este Así mundo, es. ¿sí? Es para este mundo, pero no es de este mundo.
y se va. Es decir, en los evangelios son muy claros como en todo intento del pueblo de proclamarlo un líder temporal, él rechaza. Él rechaza ¿sí? ese- Y siempre le responde de una manera más provocadora. ¿Él rechazó títulos mesiánicos? Él rechazó el título mesiánico en el sentido que Jesús lo dice, es evidentísimo en A el ver, Evangelio. pregunta para el teólogo. José Alberto, a ver, San Marcos, Evangelio según San Marcos, de 16 capítulos que escribió, en el capítulo 3, es decir, está empezando, dice que curó la mano paralizada de un hombre el sábado en la sinagoga y que salieron de allí, se confabularon herodianos y fariseos para ver cómo eliminarle. Técnicamente está sentenciado a muerte desde el principio. Sí. Ah, no, sí, además lo dicen los evangelios, buscaban una causa para matarlo, ¿sí? Para condenarlo a muerte. Es decir, es un juicio en el cual ya previamente se ha adoptado la sentencia, la conclusión. Ya nada más están buscando la excusa con la cual poderlo condenar. Pero previamente ellos ya desde mucho antes del Viernes Santo han decidido eliminarlo, por supuesto. Bueno, le pregunta el sumo sacerdote, yo te conjuro en el nombre de Dios bendito que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Le responde, yo soy, se rasga las vestiduras y dice, han ustedes escuchado la blasfemia, ¿para qué necesitamos más testimonios? Es reo de muerte, y de allí a las bofetadas, a los escupitazos, durante toda la noche los criados y la servidumbre lo golpea. Y al día siguiente, muy de mañana, lo llevan ante Pilato, tocan la puerta y le dicen, te traemos un reo que es reo de muerte. Y a Pilato allí la vida le empieza a cambiar, ¿no? Él empieza a ver que se desatará el infierno. Hablemos de Pilato. Sí, bueno, Inicia un segundo juicio. sí, la pregunta es por qué lo llevan a Pilato. Y la respuesta está en lo que Jorge había dicho antes. Es decir, el mini juicio ese tan desaseado, lo que quiere es desacreditarlo, ¿no? Quitarle toda la... Y posteriormente hacer que sea el Imperio Romano el que lo condene a muerte. ¿Por qué ellos no lo tiran al precipicio o no lo apedrean? Porque entonces lo hubieran hecho un mártir, un héroe. Entonces conviene desacreditarlo ante el tribunal, ante el Sanedrín, y después hacer que Roma sea quien lo ejecute. Es decir, le dan fidelidad, credibilidad a la Así condena es, de muerte. a la condena de Mira, muerte que le pasan a Roma. Y aquí el argumento de Jesús y de Albert son muy importantes y dicen De muchas Jesús cosas. Guerrero. De Jesús Porque Guerrero. también tenemos el de Jesús de Nazaret. Es decir, ¿qué ¿no? es? Ajá. Que ¿Qué es hace? un inocente, como dice el juzgador, Ajá. sentenciado a muerte. Pero fíjate, lo primero que hace Pilato dice, a ver, miren señores, aquí tenemos un hombre bueno y tenemos a Barrabás, que se traduce como si fuera un delincuente. No, era un líder político Barrabás. ¿sí? De la resistencia. Es Barrabás, ¿no? Es decir, es un líder de la resistencia contra los romanos y les dice, bueno, ¿quién quieren que muera? ¿Este o este? Los evangelios son clarísimos, les está poniendo enfrente los dos modelos de Mesías que están esperando. Es decir, aquí tienes al Hijo del Dios vivo, ese es el modelo de Mesías que no checa con sus ambiciones políticas, o que es un líder político, que mueve masas, como años antes Judas, no el traidor, sino el líder político. Y el pueblo dice, queremos a Barrabás. Es decir, nosotros queremos un líder político, no queremos Mesías, no queremos que nos vengan a decir cuál es la ley, ¿sí? No queremos que nos encarnen, que se nos encarne Dios, queremos al líder político. Y ahí es donde se le complica a Pilato el asunto. Dice, ahora tengo que liberar a un líder político. Ajá. Cuando yo pensé que iba a Claro. decir, bueno, pues nos vamos con Ahora tengo el dos buen problemas. muchacho, ¿no? ¿Para qué queremos problemas? Porque resultaba mucho más peligroso Jesús para la ley, porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí?, que un líder político. Es decir, era frente a la mentalidad del tiempo, era mucho más peligroso. ¿sí? Adolfo. Quien diga yo soy, que cualquier otra Ajá. persona. ¿Pilato dictó sentencia o no? Porque se lava las manos, Se lavó es las un manos. gesto no romano, judío, un ritual de purificación, y dice, y lo entregó para que fuera Yo crucificado. diría que implícitamente dicta sentencia, porque él mismo dice públicamente que no encuentra culpa en él. Él lo interroga, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, no era un peligro para Roma. Jesús mismo se lo dice. Y a pesar de eso, Pilato, haciendo cálculos políticos, personales y todo eso, decide entregarlo a la muerte. Vale más, como decía Jorge, el principio de Estado, la razón de Estado. La razón de Estado. Vale más que muera a que yo tenga problemas con Roma o a que tenga aquí un levantamiento con el pueblo, creyendo Pilato que era inocente porque se lava las manos de él y lo entrega para que lo maten.
No dice el Evangelio específicamente que él lo condene a muerte, pero sí lo entrega para que lo mate. No sé, ¿Fue Jesús. una sentencia, Jesús, o fueron dos? Me refiero a crucifixión, pero también hubo flagelación. Sí, lo que pasa es que es un juicio como tal que igualmente, así como el juicio ante el Sanedrín, el juicio ante Pilato reviste muchas, o tiene muchas violaciones a la propia ley romana. Aquí se pone a disposición de Pilato porque el pueblo judío estaba impedido para llevar a cabo penas capitales, es decir, para ejecutar una pena de muerte, que era la pena que le dio el Sanedrín. Sin embargo, despeñaban y lapidaban. Y Sí, estaban en Pascua. Claro, pero bueno, primero estaban en Pascua y además ese tipo de penas eran linchamientos públicos, no era un juicio, o sea, no derivaban de un juicio llevado a cabo por el Sanedrín. Se lo dicen a Pilato, ¿no? Nosotros no podemos ejecutar Estamos sentencias de impedidos, muerte. es facultad únicamente del pueblo romano, una facultad de imperio. Entonces ahí, dependiendo el motivo, Pilatos tenía dos opciones: o homologar la sentencia emitida por el Sanedrín, para lo cual tendría que llevar un proceso judicial de homologación con los mismos cargos, o en todo caso juzgarlo por un delito de mayestas y llevarlo al Consejo Romano, es decir, llevarlo a Roma. A ver, ¿hay dos sentencias o hay una sola? José Alberto, ¿tú qué sabes? Previo a la crucifixión se tenía que pasar por la flagelación, o primero lo flagela, sentencia cumplida, y después dicta una nueva sentencia que es crucifixión. No, son dos castigos diferentes. Uno es el castigo de la flagelación, que podía ser flagelación a muerte también, como muchas veces sucedía, o era el de la crucifixión. Aquí lo que Pilato trata de hacer, porque el Evangelio lo dice, que él no encontró en él delito alguno, culpa alguna, entonces él lo entrega, digamos, para que a ver si con la flagelación el Sanedrín y el pueblo logra calmarse y evitar lo que él quería evitar, que era precisamente La muerte. la muerte. Entonces él le inflige un castigo de suyo. Pero posteriormente, cuando ya lo presenta ecce homo, ¿no? Dice, aquí está el hombre, vean cómo quedó después de la flagelación, además las espinas, etcétera, y ellos siguen pidiendo la crucifixión, entonces él se lava las manos y dice, la Roberto. sangre sobre ustedes. Yo creo que en este punto es... Perdón, pero antes le dicen que caiga Caiga su la sangre sangre sobre sobre nosotros, y nuestros sobre hijos. nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Crucifícalo, Pilato. Así es. Y así pide es. la palangana famosa, ¿no? Que ya se ha hecho como instrumento favorito de muchos. Desafanarse. ¿Qué pasó, Adolfo? Yo creo que aquí es importante mencionar que los evangelios en este punto a veces son muy parcos, dicen simplemente lo mandó a flagelar y dicen simplemente lo crucificaron, porque no necesitaban ser más explícitos para la gente que escribieron los evangelios. Pero en la Sábana Santa se ve lo brutal del castigo de la flagelación, que implica que no era una simple flagelación ritual como a veces se hacía rumbo al Gólgota. El cuerpo de Jesús quedó realmente cubierto en una llaga viva, ¿verdad? Porque fue una flagelación brutal aplicada por expertos para no producirle la muerte, porque Pilato quería liberarlo. Como bien dice José Alberto, este castigo era este o la crucifixión, no eran ambos. Y en el caso de Jesús le aplicaron dos castigos, ¿verdad? Que normalmente no se aplicaban en forma simultánea, porque muchas veces el primero producía la muerte. Entonces realmente hubo dos condenas. La definitiva fue desde luego la de la cruz, la primera fue para tratarlo de liberar, y esto lo podemos ver en la Sábana Santa. Bueno, ¿qué clase de juzgador es uno que primero dice, no encuentro culpa, no encuentro un delito en este hombre? Lo manda a castigar con una brutal flagelación, la flagelatio, ¿no, Adolfo? Así es. Y después, ¿qué clase de juzgador es este que, habiendo dicho es inocente, lo entrega para que sea muerto en cruz? Hago una pausa, regreso rápido con una conclusión muy breve de cada uno de nuestros invitados y le entregaré también pues un resumen del programa Pensar México que tuve el gusto de conducir hace unos días, también sobre el mismo tema. Y así usted podrá tener dos conclusiones, las de hoy de estos invitados y las de la semana anterior, siempre el mismo tema, el proceso de Jesús.
Continuamos en Más del Pulso de la Fe. Me cuelgo, me sostengo de esa numeralia que acaba usted de ver en pantalla, que dice, según el Evangelio de San Juan, les dice Pilato: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, que yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Bueno, ¿qué juzgador es este? Dios nos libre de tener un día un juzgador así. Vamos a las conclusiones de nuestros invitados hoy, pues un minuto cada uno. Empezamos, vamos a dejar al abogado al final. A ver, Adolfo. Bueno, pues creo que cuando meditamos y repasamos todo esto, yo no soy abogado, y me salta a la vista las irregularidades del juicio, me parece que había una sevicia contra Jesús, y como bien decía Jorge hace rato, querían, y Jesús, querían no solo matarlo, sino que quedara degradado ante el pueblo, y por eso buscan la muerte de cruz, que era la muerte reservada para los peores criminales, para los peores enemigos del imperio, y no se dan cuenta, creo yo, que eso hace cumplir las profecías. Mirarán al que atravesaron, ¿verdad? Será elevado, mi siervo será elevado, y todos voltearán la vista a verlo. O sea que ellos, en su odio contra Jesús, finalmente se cumplen las profecías que estaban marcadas. ¿Justo o injusto, Adolfo? Injusto de todos puntos. José Alberto. Sí, desde luego que injustos, primero por el modo en que es llevado este juicio, llamémosle así, injusto por las causas que también se le aducen, injusto por todas las infracciones que vimos, injusto porque no tiene un defensor, no tiene testigos de cargo, no tiene posibilidades de defenderse. Como dice en las Escrituras, fue llevado como oveja al trasquilador, enmudecido, no abrió la boca. Y yo me quiero fijar en él, porque nos hemos fijado un poco en los acusadores y en el tribunal, que ya habían planeado darle muerte. Pues podemos fijarnos en Jesús. Él ya había asumido que quería ir a la muerte. ¿Por qué? Pues precisamente porque para cumplir las Escrituras y el sentido trascendente de ese Mesías, que no es la liberación política de Israel, sino el salvar a la humanidad del pecado para abrirle la gloria del cielo, Él se entrega a la muerte por amor a nosotros. Es decir, Él da su vida en rescate por muchos. Y se encontró con una serie de personajes que, bueno, eran ideales. Que sin saberlo, sirvieron a que se cumplieran las Escrituras. Gracias, Alberto. Jorge, tras los ceros. Yo quiero concluir con Benedicto XVI. Una de las líneas más importantes de este pontificado es la demostración y la invitación permanente al diálogo en la razón. Y dice Benedicto XVI, fe y razón no son contradictorios. Cuando una fe, cualquier religión, la religión que sea, prescinde de la razón, se convierte en fanatismo y comete injusticia. Esa es la primera ecuación de esta. Es decir, una religión, puede haber sido la que fuera, se priva de toda razón, se ciega frente a su propio fanatismo y asesinan al inocente. Pilatos es la otra parte de la ecuación, es la razón que prescinde de toda consideración ética, de toda orientación ética. Por eso, a sabiendas que es inocente, la ética, me lavo las manos de toda responsabilidad y puedo hacer que asesinen al inocente si así conviene a mi razón de Estado. Yo creo que esta línea de reflexión de Benedicto XVI hoy nos enseña muchísimas cosas, porque seguimos crucificando al inocente, seguimos crucificando a Jesús. Cuando prescindimos de la razón en la religión, nos volvemos fanáticos. Cuando la razón prescinde de la orientación ética, que ese es el gran aporte de la cultura de las religiones, nos volvemos fanáticos. Hoy en China, en el Tíbet, se está crucificando a Jesús por persecución de carácter política y religiosa también. Hoy en China se persigue a los católicos por las mismas razones, se les crucifica, por razones políticas y por razones de carácter religioso. No perdamos las grandes lecciones que el mismo Cristo nos dio. Muchas gracias, Jorge. Veo que andas leyendo a Benedicto XVI. Fuertemente. Lo tienes en tu buró el libro. Me encanta. Jesús de Nazaret. Me encanta. Gracias. El abogado Jesús Guerrero, ¿qué concluyes? Bien, definitivamente lo único que podemos concluir es que ambos procesos de Cristo, el proceso ante el Sanedrín, fue un proceso plagado de irregularidades que van en contra de la propia ley hebrea. Igualmente el proceso ante Pilato es un proceso plagado de irregularidades en el cual se condenó
a un hombre inocente. Pilato reconoce, como tú lo comentas, que es inocente, y vamos, el móvil siempre un móvil religioso en el caso de los judíos, un móvil político en el caso de Pilato, pero independientemente de la necesidad que tenían los judíos de legitimar su actuación, no permiten, vamos, que se le apedree, porque así fueron muertos los profetas. Entonces, para no darle el carácter de profeta, no permiten que se le apedree. Para crucificarlo en un madero, era lo que ellos buscaban. Como un criminal. Vamos, como un criminal, y quitarle la investidura mesiánica que pudiera tener, ¿no? Pero con ello, vamos, se cumple la ley, como lo comenta Adolfo, se le reconoce con ello como Mesías. Es lo que lleva a Cristo a la pasión, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Gracias a los 4 en conjunto que nos han dado muy buen programa y gracias a cada uno. Era un pueblo teocéntrico, es decir, como centro de su vida, de su cultura, de su culto, estaba Dios. Tuvieron frente a ellos al Mesías y lo mataron, lo crucificaron. Hemos estado hablando de un pueblo de hace 2000 años, pero la lectura prevalece hasta nuestros días. Aquí surgió la pregunta, ¿sabían quién era o no sabían? Yo a esto le agrego, 2000 años después, otro pueblo teocéntrico, como es México, sí sabe, no hay dudas de quién era. Entonces, cuando se repiten esta serie de infidelidades, nos estamos colocando en una situación muy similar a la de hace 2000 años. Enseguida le presento una serie de extractos de este mismo tema que se trató hace apenas una semana y media en el programa Pensar México, aquí mismo en Canal 40, también sobre el proceso de Jesús. Mire. Le voy a sugerir a cada uno de nuestros invitados que escoja un personaje. Si no lo escogen, yo se los asigno. y que concluyan a partir de este personaje, cada uno, ¿no? Sus conclusiones, centrado en Herodes, del que casi no hemos hablado, Judas Iscariote, Anás y Caifás, vamos a juntarlos, ¿no? La parte judía, y Poncio Pilato. ¿A quién escoges, Jesús? Anás y Caifás. José Alberto. Judas. Poncio Pilato. Te tocó Herodes, padre. O te Como amo, Herodes. o te inconformas, o ya te tocó. Bueno, y entonces vamos en este mismo orden. Jesús, ¿tu personaje quién es? Anás y Caifás. Aparte de estos sumos sacerdotes judíos, ¿qué nos dices? Bien, bueno, Anás era suegro de Caifás, fue gran sacerdote antes de que lo fuera Caifás, y vamos, en ello se ve una necesidad de legitimar su conducta. Por eso esta parodia judicial o parodia de juicio, ¿verdad?, que tenía que legitimarles, ¿verdad?, para darle muerte a Cristo, ¿no? Esta necesidad de que ellos celebraran un juicio, que sí es un juicio en forma, vamos, se reunió el Sanedrín, que no sabemos si se reunió en su totalidad, ¿verdad?, pero se reunió el Sanedrín debía estar compuesto por 70 personas. Hablas de quórum. De quórum. Es decir, ¿hubo quórum o no? Hubo quórum, digo, ¿O no? definitivamente ¿No se entiende que hubo quórum por las referencias de los evangelios, de los 4 evangelios. Entonces, en ese sentido, ellos legitiman, si hay un juicio a Cristo, un juicio que no reviste las condiciones mínimas de legalidad, y ellos de alguna manera lo ponen a disposición de Pilato ante una necesidad de legitimar ellos la muerte de Cristo, que era su principal objetivo. Ellos son juez y parte, ¿no? José Alberto. Bueno, en el caso de Judas, un personaje pues de los más cercanos a Jesús, el encargado de los dineros de todo el grupo, de toda la compañía, y una persona, yo diría, bien intencionada. Lo que él está buscando realmente es un poco dejándose llevar por la figura política del Mesías que todo el pueblo judío esperaba, digamos, meterlo en tal encrucijada para que él manifestara realmente ese mesianismo político y poder finalmente restaurar Israel, restaurar Jerusalén. Es decir, él es llevado por una buena motivación. Yo diría 3 cosas. Primero, descartar, por supuesto, de manera total,
la versión de esta película del Evangelio de Judas, en donde Cristo lo lleva, digamos, a que lo entregue para que se cumplan las Escrituras. Totalmente no es un falso. manipulado, Judas. No, absolutamente no. Incluso, pues el Evangelio dice en el momento en que Satanás entra en él. Segundo, Cristo dice palabras muy duras, más le valía no haber nacido. Es decir, realmente Cristo está reconociendo ahí una traición en él. No es como este supuesto Evangelio lo está presentando. ¿Y el tercer punto? El tercero sería también, digamos, descargar la posibilidad de que él haya fungido como testigo de cargo, porque realmente él no es presentado como un testimonio contra Cristo. Es decir, a él le pagan estas 30 monedas de plata para que lo lleven hasta el lugar donde él sabe que de noche se oculta. ¿Crees, Alberto? Sí. ¿Dejó descendencia Judas? Pues no creo, es un poco difícil. Pero es que hay muchos que hay muchos de se estos. comportan como él. Hay muchos. Y no con 30, con 2 con monedas. menos monedas, así es. Gracias, Alberto. Tienes un minuto, Adolfo, para hablarnos de Poncio Pilato. Bueno, pues diré que Poncio Pilato a veces me da pena, porque realmente está arrinconado. Le faltó para mí la fortaleza de voluntad, si él considera que era inocente, enfrentarse y liberarlo. Y finalmente, pues él reconoce que está condenando a un justo. Esto es la prueba de que el juicio romano, a pesar de haber cumplido con las normas, fue injusto, ¿verdad? Porque condenan a un inocente. Y sigo pensando que de algún modo Pilato pues fue débil en ese momento y hasta cierto punto no sé cuál haya sido su destino final. ¿Dejó descendencia? No sabría Porque la decirte. Bueno, palangana- claro que hay Pilatos en este tiempo, sí los La hay. palangana está de moda, Adolfo, ¿no? Cuando alguien tiene que Definitivamente. pronunciarse, traigan una palangana con agua, yo a esto no le entro. No sé si es tendencia de sangre, pero sí de espíritu. Padre Herodes. Herodes era el gobernador de Galilea, que es donde Cristo tenía su habitación. Pilato considera que es una manera de lavarse las manos, mandarlo con aquella persona que es la que lo puede enjuiciar. Sin embargo, Herodes dice, yo estoy de visita en Jerusalén, no es mi caso, te toca a ti, Pilato, no me avientes la pelotita. Pero yo quisiera tomar otro personaje, y ese personaje es el de Cristo, porque finalmente todo esto del juicio nos tiene que llevar a Él. Él acepta toda esta injusticia, este lavarse las manos, este aventar la pelotita de aquí para allá para salvar a la humanidad. Y hasta aquí esos extractos del programa que pues se presentó aquí también en Canal 40, el programa Pensar México, el debate en el que tratamos este mismo tema, el proceso de Jesús. Con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco que haya estado usted con nosotros y le invito a que nos acompañe la próxima semana. Gracias.